Sumergido en el laberinto de la atención. El colegio era un laberinto ruidoso, con pasadizos repletos de estudiantes corriendo, jugando y con la constante presión de encajar. Para Tomás era un laberinto aún más complejo. No era que no quisiera estar ahí, era que no podía, ya que su mente es un torbellino de pensamientos, imágenes y sensaciones que le impedían concentrarse en clases. Obviamente esto lo sé recientemente, luego de comprender el laberinto que existe en su mente. Recuerdo la primera vez que me llamó la atención, en dicha clase de historia. La profesora, con una mirada de decepción, preguntó: «Tomás, ¿estás escuchando?». Él, con la cara roja de vergüenza, se detuvo a negar con la cabeza. En ese momento no entendía por qué le costaba tanto concentrarse, por qué en su mente se escapaba hacia otros lugares y por qué no podía mantenerse quieto. Yo lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Tomás era un chico inteligente, con una chispa en los ojos que se apagaba cuando se frustraba. Posiblemente la incomprensión, la frustración y la tristeza se apoderaban de él. Era un chico que se sentía diferente, extraño, como si hubiera nacido en un mundo donde las reglas no estaban hechas para él. Y nosotros, sus compañeros, en la mayoría, no entendíamos. Es más, lo veíamos como un chico distraído, un poco tonto, incluso algunos lo consideraban un payaso o un vago. Hasta que, un día, en el recreo, me acerqué a él. «¿Estás bien?», le pregunté con preocupación. Él, con la voz entrecortada, solo pudo negar con la cabeza. Al notar esto, le ofrecí un trozo de mi torta helada. «No te preocupes, a veces a todos nos pasa», le dije con una sonrisa tranquilizadora. Esa tarde, con una mezcla de curiosidad y preocupación, comencé a investigar, y fue ahí donde leí un artículo sobre el TDAH, sobre las dificultades de concentración, la impulsividad, la hiperactividad. Fue impresionante. Fue como si las palabras en la pantalla cobraran vida, reflejando la realidad que Tomás vivía. Por esto pensé en que es como si estuviera perdido en un laberinto, recordando las palabras del artículo que había leído, un laberinto de la atención. La siguiente semana me acerqué a la profesora. «Creo que Mateo podría tener TDAH», le dije con una voz firme. La profesora, sorprendida, escuchó atentamente la información que le proporcioné y juntas decidimos hablar con sus padres. Debo admitir que la reunión fue tensa. Al principio sus padres, acostumbrados a las notas bajas y a las reprimidas de los profesores, se mostraron escépticos. Y es que no es Mateo. No lo es. No es que Mateo no quiere estudiar. Es que no puede, expliqué con paciencia. Él está en un laberinto y necesita ayuda para encontrar la salida. Sus padres, con el corazón encogido, aceptaron escuchar el diagnóstico. Llegó como un golpe de realidad, pero también como un alivio. Lo que para Tomás fue de ayuda porque comprendieron que él no era un chico malo, no era un vago, simplemente tenía TDAH. Gracias a esto, con la ayuda de un psicólogo, comenzó a entender su condición, a desarrollar estrategias para controlar su impulsividad y mejorar su concentración. No pasó mucho y el aula, la profesora y directivos implementaron pequeños cambios para facilitarle la vida. Por ello, le permitieron usar audífonos para bloquear el ruido, le dieron tareas más cortas y le permitieron moverse durante la clase. Cuando nuestros compañeros se enteraron, le brindaron su apoyo, y en clase mantenían un silencio respetuoso. En los recreos buscaban dinámicas que lo incluyeran. Asimismo, la profesora, con paciencia admirable, le explicaba los temas de manera más clara y sencilla, con ejemplos que le ayudaban a comprender mucho mejor. El laberinto de la atención seguía ahí, pero él ya no se sentía solo, porque compañeros, profesores y familia lo ayudaron a encontrar su hilo de Ariadna que lo guiaba. Finalmente, en el colegio, aunque seguía siendo un laberinto, ya no era un lugar de incomprensión y tristeza, era un lugar donde podía ser él mismo.
y con sus fortalezas y sus desafíos, y donde encontraba el apoyo que necesitaba para navegar por el laberinto de la atención. Y sin darme cuenta, había aprendido que la comprensión y la paciencia, el apoyo, son las mejores herramientas para navegar por el laberinto, no solo de la atención, sino también de la vida. Y que a veces un pequeño gesto de amistad puede ser la luz que ilumina el camino hacia la comprensión y a la aceptación, donde comprendemos que muchas veces la ignorancia nos encierra en un laberinto inmenso.